A todos los que en casa están siguiendo los estudios, las transmisiones, les saludamos a todos allá en casa. Y es importante que cuando estemos en estos tiempos suban ahí sus peticiones de oración, y durante los intermedios se está orando. Hay un equipo allá afuera que está orando para los que están viendo la transmisión desde sus hogares. Y todos aquí bienvenidos. Pues ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, la semana pasada Rubén nos hizo el favor de compartir un poquito ahí del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Yo voy a entrar al capítulo 4. Realmente Rubén trató con los puntos principales de lo que son características de liderazgo dentro de la iglesia y características dentro de nosotros, de nuestras vidas también, que como seguidores de Cristo es importante que vayamos desarrollándolas. Pero ¿qué les parece si oramos? Entramos a este capítulo 4 y que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Amén. Pues vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo de poder estar juntos en esta hora, y que tu Espíritu Santo también nos hable a través de tu palabra, que vengas en medio de nosotros y el fruto que hay delicioso al probar las Escrituras pueda satisfacer nuestro ser, pero también pueda edificarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Muy bien, este capítulo 4 yo le he titulado Peligros cercanos y líderes alertas. Peligros cercanos y líderes alertas, porque de eso habla este capítulo 4. El capítulo 1, como ya vimos, hablamos de sana doctrina. Capítulo 2 hablamos de orden en la iglesia. Capítulo 3 hablamos de liderazgo calificado, y el apóstol Pablo, vaya que habla de rasgos y atributos internos que se reflejan en lo externo. Eso es muy importante. Pero ahora en el capítulo 4 el apóstol Pablo se va a meter a hablar de la realidad que la iglesia afronta. Y esta es una escritura que no está limitada a los tiempos del apóstol Pablo. Y nosotros vamos a ir viendo cómo habla aquí Pablo de los postreros tiempos. Y empiezo a leer y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y me encanta, porque entonces Pablo aborda la realidad de que la iglesia en los postreros tiempos está atravesando por peligros. Y muchos preguntarán: bueno, ¿los postreros tiempos serán en los tiempos finales? ¿Cuándo son esos postreros tiempos? Pero muchos han definido esa frase de los postreros tiempos o últimos tiempos que habla el Nuevo Testamento. Fíjate bien, desde que Cristo asciende, después de que es su sacrificio, sepultura, resurrección, y luego Jesús asciende, desde que asciende hasta que Él retorne por su iglesia, es que son los postreros tiempos. Por eso Pablo, desde esos tiempos, estamos hablando hace 2000 años o casi 2000 años, no sé, no sabemos exactamente así los años, pero desde ese tiempo él ya está hablando de una serie de factores que van a querer venir a inmiscuirse dentro de la iglesia para desviar a la iglesia del propósito de ser sin mancha ni arruga y vestirse y prepararse para las bodas del Cordero. Pero entonces aquí empieza diciendo: el Espíritu dice claramente. Y me gusta porque no lo deja abierto a que cada quien entienda lo que le da la gana, sino que dice que el Espíritu lo dice claramente. Y luego dice: en los postreros tiempos. Y la frase aquí importante es: algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar, o qué es esta palabra tan fuerte? Bueno, apostatar habla de desertar. Es un término de tipo militar. Habla de un soldado que pertenecía a un regimiento y lo abandona, desertando. Y no nada más
deserta, sino que ahora va en su contra. Es como si el soldado se une al ejército enemigo. Hay varias ocasiones en la Biblia donde eso pasa, que israelitas que vivían en otros pueblos, cuando David va en defensa de las fronteras de Israel, esos israelitos viviendo en otros pueblos se voltean contra los enemigos. Eso significa que desertaron, en este caso, de esos pueblos para unirse al pueblo de Israel. Pero hay gente que también, estando caminando con Cristo y caminando en las cosas de Dios, de repente se echa para atrás, y no nada más se echa para atrás como decimos, ¿verdad?, enfriándose o así, sino que la agarra en contra de la iglesia. De verdad, hay gente que se permite tanto la herida y el problema interno que trae, que al desertar la agarra contra la iglesia y critica a la iglesia y sube cosas contra la iglesia, y en las redes sociales habla contra la iglesia. Y no te estoy hablando obviamente de nosotros, pero te hablo en términos generales, y eso de cierta manera es apostatar, es echarte para atrás, ir en contra de la fe, en contra de lo aprendido, y en contra de Cristo, en contra de la palabra, en contra de las cosas básicas. Y luego dice el versículo, dice: apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es otra de las cosas muy interesantes que Pablo habla aquí. Dice espíritus engañadores. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de personas. Yo creo que tenemos que entender algo. Los espíritus, o hay un mundo espiritual detrás de lo que nosotros podemos ver. Es lo que la palabra nos dice. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, lo habla Efesios. Dice también ahí en Corintios, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y es lo que nos va hablando aquí la escritura, lo que nos dice que hay espíritus engañadores, y estos existen y hablan, y no son precisamente personas, sino que hablan al oído de gente, engañándola, enseñándoles mentiras, abriendo sus corazones para enseñanzas que traen como una marea de cosas de engaño. Y esto lo pone aquí. En la Biblia vemos, por ejemplo, a un Elimás, vemos al Bar Jesús, a la niña con el espíritu de adivinación, vemos a los fariseos que el mismo Señor Jesucristo confronta, y que tienen estos espíritus engañadores con la intención de desviar, de alejar a la gente, a los creyentes, del camino del Señor. Y esos espíritus siguen en operación hoy en día, O sea, hay gente que escucha cosas, hay gente que ha escuchado hasta voces como que se quite la vida. Muchos de los que vienen, por ejemplo, a tiempos de liberación o de buscar ser libres de ataduras y cosas, dicen: es que hemos escuchado que dicen, me acuerdo, te puedo dar muchos ejemplos, ¿verdad? No me quiero distraer en eso, pero una vez estábamos ministrando a una señorita que estaba con sus papás y decía: es que yo escucho en las noches y sueño que me dice mátate, mátate. Y te fijas, ese tipo de cosas son reales. Gente que ha abierto puertas en sus vidas, que se ha abierto tan fuertemente al dolor, permite que ese tipo de cosas vengan y traigan una opresión y hasta de repente una posesión de tipo diabólica, porque estos espíritus están en operación. No podemos llevar todo al nivel de lo mental, porque hay cosas que son espirituales, ¿sí? Y lo acabamos de leer: no peleamos contra carne y sangre, sino que hay detrás de la carne y la sangre, o sea, detrás de las personas, hay cosas que influyen, hay formas de pensar que influyen. O sea, podríamos tomar más tiempo para explicar eso, pero hay cosas que son antinaturales que de repente la gente llega a creerse, y en esas cosas antinaturales que llega a creerse empieza a operar algo espiritual en sus vidas. Y es lo que Pablo empieza a hablar aquí, y no nada más habla de espíritus engañadores, sino habla de doctrinas de demonios. Pero bueno, hay que decir algo también aquí. Necesitamos al Espíritu Santo para discernir esos espíritus engañadores, ¿sí? Necesitamos entender que el Espíritu Santo nos ha dado dones, como el de discernimiento de espíritus. La palabra lo dice en 1 Corintios 12, 14, cuando habla de los dones espirituales, que existe este don de
de percibir, y no nada más una percepción como alguien que tiene experiencia y dice, aquel venía triste, aquel viene enojado. No, sino que hay una percepción espiritual que en este caso trabaja como una protección para la iglesia. Y eso es algo que tenemos que entender, que el discernimiento de espíritus trabaja así, como una protección, como un cerco que Dios otorga a algunos dentro de la iglesia para discernir quién viene en una necesidad, o quién viene en un pecado, o quién viene con un espíritu distinto. ¿Okay? Sabemos que la iglesia es un lugar abierto, sobre todo los domingos, ¿verdad? Que viene tanta gente, y sabemos que viene gente de toda, y pueden venir gente de toda, pero hay un discernimiento donde tú sabes que también hay detrás de eso que pudiera entrar gente que viene para hacer maldad. Y ahí es donde la iglesia, a través del Espíritu Santo, tiene que levantar estas defensas para estar atentos a ese tipo de situaciones. Si no somos atentos a esas cosas, pues entonces el diablo va a hacer de las suyas. Y eso es lo que nos quiere hablar Pablo aquí. Lo que le está diciendo Pablo es: necesitan estar alertas. Como iglesia necesitas estar alerta. Necesitas estar alerta de con quién se juntan tus hijos. Necesitas estar alerta de con quién haces negocios. Necesitas estar alerta de con quién dejas entrar a tu casa. Todo eso habla de tener esta percepción espiritual o este discernimiento espiritual necesario para un crecimiento bueno. De repente somos tan abiertos y somos tan holgados en amigueros y pásale, que no nos damos cuenta cuando estamos dejando entrar a nuestra casa un montón de cosas. Hay padres que dejan ver a sus hijos lo que sea en internet, y cualquier caricatura y cualquier cosa. Y creo que padres hoy en día, sobre todo los chicos, los niños que tienen tanta contacto con el mundo exterior a través de las redes sociales, tienen que filtrar muy bien todo lo que ven. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí cuando dice que estemos alertas. Versículo 2, ya leímos el versículo 1, dice: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y entonces aquí nos habla de este tipo de personas que quieren operar dentro de la iglesia, pero su conciencia está cauterizada y les hace ser hipócritas. Ahora, ¿de qué habla la hipocresía? La hipocresía habla de máscaras, habla de personas que tienen una cara con unas personas y otra cara con otras personas. Pero en la vida de la iglesia son gente que aquí todos sí, muy bien, hello, hola, Dios te bendiga, pero en casa tienen un desastre, o hay muchas cosas muy fuertes que no han soltado delante del Señor. Y quizás esa hipocresía es lo que va a generar que sean cauterizados, porque entonces llegan a pensar que el caminar en la fe o el cristianismo es: yo vivo como yo quiero, pero llego a la iglesia y pongo una cara para que todos piensen que soy una persona espiritual. Y eso es lo que hace que sea Pablo quien define a estas personas como hipócritas, mentirosos, ¿sí? Con una conciencia cauterizada. La palabra cauterizar es usada en términos médicos para personas que en las heridas eran quemadas las heridas, sanaba la herida, o sea, lo libraban de la muerte, pero los nervios quedaban inertes. Y eso es lo que pasa. La conciencia cauterizada hace que la gente haga ¿qué? Bueno, peque tranquilamente y venga a la iglesia, y una vida de pecado y venga a la iglesia, y practiquen una vida de pecado y vengan a la iglesia. Eso es una conciencia cauterizada. Y el apóstol Pablo nos dice que eso nos lleva a ser hipócritas, mentirosos. O sea, se mete, porque todas estas cosas son reales, y de repente este tipo de gente quiere entrar a la iglesia, y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo como líder es: hey, ponte alerta, porque este tipo de cosas son reales y pueden afectar mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien tiene la conciencia cauterizada? ¿Qué cosas nos pone como ejemplo Pablo aquí? Bueno, nos dice que hay espíritus engañadores, pero que hay doctrinas de demonios. Y Pablo nos empieza a hablar de algunas de las doctrinas diabólicas o de demonios. Hay doctrinas buenas, obviamente doctrina sana. Hay doctrina no sana, pero no necesariamente diabólica. Pero hay cosas que son terriblemente diabólicas. Entonces aquí nos pone dos ejemplos muy sencillos de lo que son esas doctrinas de demonios. Y entonces el apóstol Pablo se mete en un campo
pues a lo mejor nuevo para él en su tiempo, pero para nosotros es un campo recorrido por la historia que tenemos. Y dice aquí, prohibirán casarse. Esa es una de las doctrinas de demonios. Prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, vamos a ver primero esto. Prohibirán casarse. ¿De qué habla aquí en esta que Pablo la denomina como una doctrina de demonios? O sea, se oye fuerte, ¿verdad? O sea, ¿es tan fuerte prohibir casarse? Sí, porque el hombre no fue hecho para estar solo. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, espero que me estén escuchando los solteros. No es bueno que el hombre esté solo. Es importante que el hombre esté casado. Pero bueno, una cosa es que a lo mejor no has encontrado a la chica que es tu media naranja, así como dicen, ¿verdad? O que te completa, o todos esos rollos, o lo que tú quieras. Pero otra cosa muy distinta es imponer sobre todo otras personas que para seguir a Cristo y para vivir en santidad es necesario quedarse soltero, o el celibato famoso, o la abstinencia famosa. Obviamente allá por el siglo 6-7 de la historia moderna después de Cristo, surge esta mentira, esta teoría, esta filosofía de que para servir a Dios había que ser solteros, ¿sí? y abstenerse, y no nada más eso, sino que surge también esta filosofía, esta mentira dentro de los círculos espirituales o religiosos, de que el sexo es sucio o es malo. Ahora, obviamente no, y no me voy a meter por ahí porque no es el tema, pero Dios creó la pareja, Dios creó el matrimonio para que en ese cuadro hermoso del matrimonio pueda haber ese tipo de satisfacción, pueda haber cuidado, pueda haber cuidado también en cuanto a salubridad, pueda haber procreación. O sea, hay mucho regalo que Dios nos da ahí. Pero surge esta idea de que para servir a Dios era necesario quedarte soltero. Ahora, eso es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque al prohibir a alguien casarse, fíjate bien lo que pasa. Al prohibir a alguien casarse e imponer el celibato para tener que seguir a Dios, provoca un apetito desmedido. En lugar de que el ser humano diga, pues feliz, ahora sí me voy a servir allá. No, al contrario, provoca un apetito desmedido y genera una degeneración o una maldad desmedida. No quiero entrar obviamente a detalles, pero está bien sabido y bien documentado bueno, no me voy a meter por ahí, sí, no, mejor no me voy a meter por ahí, pero está bien documentado de muchas atrocidades que hay precisamente por la prohibición al casamiento. Avanzo, dice, otra de las doctrinas de demonios dice, mandarán abstenerse de alimentos, sí, esta es otra de las cosas que dice aquí. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate, Pablo pone también este rollo que hemos tratado tanto en los meses anteriores del legalismo como una doctrina de demonios. Porque cuando Pablo habla obviamente de abstenerse de alimentos, está metiéndose al término de los judíos, del judaísmo, donde ellos desechan ciertos alimentos porque son impuros. Y Pablo hace la aclaración en el versículo que estamos leyendo. Dice Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque recuerda que los judíos o los judaicos viajaban con esta predicación de que si querías convertirte a Cristo era necesario atraer ciertas cosas de la ley de Moisés, como la circuncisión, y abstenerse de ciertos alimentos. Pero Pablo pone a esa imposición del legalismo, también le llama una doctrina de demonios. ¿Por qué? ¿Y por qué es de demonios? Porque es algo infernal el predicar que para que nosotros podamos tener acceso a la salvación y a todas las promesas de Dios, tengamos que ganárnoslo haciendo ciertas cosas que nos impone la ley.
como la abstinencia de alimentos. Ahora, hablando de esto que estamos diciendo, pues obviamente cuando el evangelio se empieza a expandir, los misioneros estaban llegando a partes donde no había alimentos kosher como se conocen, ¿verdad? Y donde si llegaba un misionero a Oaxaca y le daban ahí de comer hormigas y gusanos, y pues ni modo, le tenía que entrar, ¿verdad? Y a lo mejor no habían sido orados por un rabino. Y lo que Pablo está diciendo es: no importa si llegaste a Alaska y ni modo, te tocó comer foca, pues dale gracias a Dios y entiende que Dios lo ha provisto para que tú puedas satisfacer tu hambre. Pero entonces Pablo se mete en esta realidad y nos habla del cuidado que tenemos que tener de no abrirnos, no estar tan abiertos a todo este tipo de doctrinas. Versículo 5 dice: porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Yo sé que la mayoría de las veces que oramos por los alimentos traemos tanta hambre que: Señor, te damos en nombre de Jesús, amén, ni terminamos bien, ¿verdad? Pero y entiendo, de repente andas trabajando y llega alguien así con la pizza y apenas agarras un pedazo así, manoteando con los demás, y gracias, Padre, y te la comes. Y ya entiendo, pero aquí nos habla, y yo no estoy diciendo que tengas que cada vez que ores por los alimentos, tómense de las manos, y ahí están tus hijos, ¿verdad? Amante Padre, y híjole, ya empezó lenta la oración, ¿verdad? Y los chavitos así con las tripas que les gruñen. Tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí de que la palabra y la oración realmente santifican los alimentos. Hay momentos, yo no sé si te ha tocado ir a viajes misioneros, algunos de ustedes han tenido la experiencia, otros posiblemente no, donde te sirven cosas de dudosa procedencia y tú tienes que orar. Ahora sí le entras con fe, ¿verdad? ¿Por qué no oras así con la pizza del Costco? Pero cuando te sirven cosas así, que tú vas a otros lugares y oras: Señor, yo te puedo dar muchos ejemplos. He viajado mucho, entonces te puedo decir muchos ejemplos de eso y de muchas veces que el Señor, yo creo que nos ha guardado. Pero tenemos que entender esta parte: se santifica. Y se santifica, o sea, si algo está malo, te puede hacer daño, ¿verdad? Yo no digo que el Señor te va a librar de todo, aunque esté malo. Aunque hay testimonio. Tengo un testimonio de un amigo mío, lo he platicado aquí en varias ocasiones. Él es misionero en Uruguay, pero antes de eso estuve en Michoacán. Y ellos llegaron ahí a un pueblo de Michoacán y estuvieron predicando el evangelio, y abrieron una iglesia. Y empezó a venir una gente, y como al año, no sé, de haber empezado la iglesia, entra una señora y llora y llora, y está en el altar llorando y llorando, y ya a final de cuentas se acercan: ¿y por qué está llorando? Y antes le dicen: esa señora es la bruja, pues sí, la que mueve aquí todo en el pueblo. Entonces la señora estaba llorando y se acercan y le preguntan: ¿por qué está llorando? Y dice: bueno, vengo a pedirle perdón a Dios porque tengo 6 meses. Aparte de eso, se me olvidó decirles, era la que vendía la leche en el pueblo. Dice: tengo 6 meses poniéndole veneno para ratas a la leche de los pastores y no se mueren. O sea, Dios hace milagros, ¿sí? Dios hace milagros. Eso es y es lo que está hablando aquí. Versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la y de la que has. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Que el enfoque de Pablo a Timoteo es: no te vayas con rollo de legalismo en cuanto a alimentos, porque todo eso terminan siendo doctrinas de demonios que alejan a las personas del centro de la palabra, del centro donde la honra es Cristo. Y donde tenemos que entender que no son por las cosas externas, como Jesús lo dice: no es lo que está fuera del plato, es lo que está dentro del plato, no es lo externo. Dice Jesús: lo que comes va a la letrina, va al excusado. Es lo que Jesús lo dice: es lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. Tenemos que entender esa parte. A veces ponemos mucho énfasis en cosas externas, y yo lo he hablado, ¿verdad? Que el humo, que las luces, eso en el menor de los casos. Hay otras
cosas que le ponemos énfasis, hacemos, pero es lo interno, la envidia, los celos, las amarguras, el odio, lo que sale de aquí adentro, el no poder controlar nuestra boca, la crítica. Eso es lo que nos contamina, no las cosas externas a nuestro alrededor. Versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la verdad. Y esto, aparte de desecha las fábulas, está hablando de las fábulas eran una porción que los judaicos tomaban del Talmud. El Talmud era un libro de expresión oral que tomaban ellos como algo inspirado. Sin embargo, no es de inspiración divina. De hecho, los apóstoles toman algunos cuantas cositas del Talmud y nos las ponen en la Biblia. Pero ellos lo pueden hacer porque son los apóstoles, nosotros no. Nosotros no podemos ir al Talmud, leerlo y decir: mira, es que Dios se movió de esta manera. Un ejemplo es la descripción que hace el mismo Pablo de no recuerdo los magos que compitieron o que se pusieron en contra de Moisés, Jabes y Jambres, no me acuerdo cómo se llaman, no recuerdo los nombres, por ahí están. Esas cosas no están en el Antiguo Testamento que nosotros hemos leído, están en el Talmud. Ellos sacan los nombres de ahí y lo podemos ver como eso. Sin embargo, habían un montón de fábulas que ellos metían como expresión o como palabra inspirada. Y Pablo le dice a Timoteo: quita todo eso de en medio de nosotros. Ahora, yo sé que cuando leemos eso dices: bueno, pues nosotros no vamos a leer el Talmud, pero ¿qué tal un montón de libros que leemos? ¿Qué tal un montón de predicaciones que escuchamos? Que hay cosas que están buenas, pero también tenemos que aprender en lo que comemos a sacar lo que no está correcto. Hay doctrinas que no están del todo correctas, hay ideas que no están del todo correctas, hay interpretaciones que no están del todo bien. Y aquí lo que Pablo le dice a Timoteo es: ten cuidado, porque de repente en el abrirnos y comer de todo nos posdías, ¿verdad? Todo se trata de cómo te ves, cómo sales en la foto. Es como de repente hay fotos de personas en el Instagram y tú dices: wow, qué bonita muchacha, o qué guapo, y los conoces en persona y es la misma persona. O sea, te quedas extrañado que son personas totalmente diferentes, porque ahorita hay un culto a la apariencia. Y Pablo lo que nos dice es: ten cuidado, que sea más bien un culto a nuestro Espíritu Santo, que en nosotros da una belleza que lo físico no puede dar. Ahora, tampoco habla de que no le está diciendo no te ejercites, Timoteo. Es bueno hacer algo de ejercicio, sí, es bueno. Échale ganas ahí con caminar un poco, alimentarse bien, hacer lo que se pueda al respecto. Bueno, versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. No, perdón, me salté el versículo 9, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿De qué habla Pablo aquí? Pues que cuando tú predicas la piedad, cuando tú vives la piedad, cuando tú caminas para el Señor, siempre va a haber un cierto sufrimiento. No es fácil, nunca será fácil tratar de caminar o caminar para Dios en un mundo caído. Obviamente este mundo caído va a ir en contra de los hijos de Dios. La Biblia nos lo dice muchas veces, ¿sí? Muchas veces nos habla de que hay esta lucha espiritual. Tenemos una victoria espiritual que Él nos ha dado, que Él nos ha otorgado. Sin embargo, podemos sufrir ciertos insultos, maltratos o hasta persecuciones. Y eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Le dice, porque esperamos en el Dios viviente. Habla de una esperanza de lo eterno. Nosotros tenemos que esperar en lo eterno. Nuestra vida tiene que estar marcada por lo eterno. Lo que somos tiene que estar abrazado por lo eterno. Nuestro caminar diario, nuestra relación con otras personas, es esa marca de lo eterno lo que nos distingue a nosotros como creyentes. Y luego dice que Él es el Salvador de todos los hombres,
mayormente de los que creen. ¿De qué habla aquí? Pues que la disposición del sacrificio de Cristo es para todos los seres humanos, pero ¿para quiénes se va a materializar? ¿Para quiénes será una realidad? Para los que crean, para los que tengan fe. Ahorita cantábamos de eso. Cuando adoramos lo hacemos en fe, sí, y eso es lo que está hablando aquí. Dice versículo 11: esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y al parecer despreciaban a Timoteo por ser joven. No sabemos qué edad tenía. Yo siempre he pensado que alrededor de unos 35, un poquito menos, un poquito más. Le toca a él estar como líder de una iglesia, y a veces los mayores tienden a despreciar a los jóvenes, ¿verdad? Así como también los jóvenes tienden a despreciar a los ancianos. Pero aquí le está diciendo entonces a Timoteo en una palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Termina aquí. Dice versículo 13: entre tanto que voy, fíjate lo que le dice: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, son tres cosas que un líder tiene que estar ocupado. Ocúpate en qué? En la lectura. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser lectores de la palabra. Lectores de la palabra. Aquí en Amistad hemos hecho mucho énfasis en que leamos la Biblia. Lee tu Biblia. Tú debes de tener una Biblia física, por favor. Espero que sí la tengas, porque de repente yo pregunto: ¿tienes Biblia? Pues sí, aquí la del celular. No, o sea, digo, no lo estamos imponiendo tampoco, pero es importante que aprendas a tener una Biblia. Hace poco empecé a discipular a un amigo de otra ciudad, una persona totalmente ajena a todos ustedes, pero me habló meses atrás. Me dice: oye, me gustaría rendir cuentas contigo. Y es un chavo que está metido en la política y Dios le ha prosperado muchísimo. Y le dije: mira, no te puedo atender a menos que leas la Biblia, porque si no lees la Biblia, todo lo que yo te diga se te va a resbalar. Es hasta que te hagas un lector de la Biblia que podemos empezar a hablar. ¿Y sabes qué? Lo tomó en serio. Le dije: y Biblia física, que la pueda subrayar. Empezó a leer la Biblia, empezó a mandar todo lo que está leyendo y subrayando. Se le une su hijo, un niño de unos 8 o 10 años, y están juntos leyendo la palabra todos los días. Y su vida, de estar en tremendas, bueno, no sé qué tantos problemas, pero en tener ciertas cosas que estaban por romperse, por estirarse, empieza a caminar ahora en una estabilidad, porque eso es lo que hace la lectura de la palabra. Pero aquí le dice también: ocúpate en la exhortación. La exhortación es llamar a disciplina a otros, es decir: vente por acá. Hay gente que no le gusta ser exhortada, hay gente que le gusta hacer lo que quiere. Y yo lo he dicho, ¿verdad? Porque somos rebeldes, no nos gusta que nos digan las cosas. Pero cuando nosotros rendimos nuestro corazón al Señor y permitimos que la exhortación entre a nuestro corazón, a nuestra vida, es que podemos aprender todos esos principios de sabiduría que nos habla la palabra, y nos hay una promesa de bendición, de muy temen. Y Dios no nos ha llamado a vivir de esa manera. Él nos ha llamado a vivir en libertad, en confianza, en fe delante de Él. Amén. Pues vamos a orar y vamos a ir terminando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos permites leer tu palabra, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder venir y hablar todos esos aspectos que nos recuerda tu palabra y tu Espíritu Santo, tan importantes, que tengan que venir como un espejo a nuestra vida, como un martillo, dice la palabra, como fuego, para moldearnos, para sacar de nosotros, para podar en nuestras vidas aquellas cosas que no te glorifican. Pero lo que te glorifica, Señor, que eso crezca en nosotros, Señor. Y yo oro por cada uno de los que está aquí, por el don que has puesto en cada uno de los que está aquí, que no permitas que ese don se duerma, que no permitas que ese regalo, ese talento que tú has dado para que cada uno pueda servir a la iglesia, se duerma por cualquier cosa, sino que tu palabra impulse nuestras vidas y tu Espíritu Santo impulse nuestros corazones para servir los unos a los otros, para reflejarte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.